Preguntas, comentarios de la primera parte metodológica, que prácticamente está toda la metodología, porque lo que es la selección de los sujetos, que es la otra cosa, y la muestra lo discutimos ayer. De lo que vimos hasta ahora, preguntas, comentarios, cosas que quieran saber. Yo ahora me equivoqué porque mañana nosotros vamos a trabajar un protocolo para un poco dar un ejercicio didáctico de cómo se construye la información en estos términos, una procesualidad permanente de hipótesis que están asociadas a indicadores que toman un sentido a partir del vínculo que vamos teniendo como investigadores con los instrumentos. Israel me dio una ayuda que lo imprimió, pero yo me confundí y sacó un caso que está en portugués, pero no viene mal porque yo lo voy a tratar mañana de traducir. Este es un caso bien más complicado que el que yo les voy a traer como primer ejercicio, pero si me da tiempo a traducirlo en la mañana, yo traigo dos ejercicios. Uno que es mucho más simple, tiene pequeñas expresiones de la conversación y parte de un completamiento de frase para ustedes ver los indicadores y formular hipótesis. Este es un proceso, señores, que lleva tiempo, lleva entrenamiento. Y yo les voy a decir después, bueno, algunas tentaciones que uno no puede caer para hacer esto. Y este, que sí, ya son trechos complejos de conversaciones, de dinámicas grupales de este sujeto, que era el segundo caso que quiero presentarles. Entonces, ahora, cuando terminemos la parte metodológica, un poco les voy a hablar del proceso de construcción y dejamos para mañana el ejercicio. Y yo traeré entonces, Roberto, que traigo eso impreso que hoy no encontraba en la computadora de Carmen el lugar para colocar el pendrive. Por eso no lo imprimí. Son unas 4 páginas del caso. Y sí, y después mañana que habrá que reproducirlo en copia, ¿no? En fotocopia. Bueno, pregunta. Preguntas, cuestionamientos, reflexiones, todo lo que ustedes quieran. Sí. Un punto, más que pregunta es comentario para ver. Tú hablaste mucho eso de que el participante se comprometa con la investigación de uno diciendo los separadores de partícipes. Esto se podría manejar en lugar de manejarlo directo, invitarlos a participar de forma indirecta. Y bueno, por ejemplo, en mi caso, en el proyecto de la gestión, se abrió el proyecto como un proyecto de investigación para participar en el desarrollo. Esa fue la invitación. Fueron llegando las personas, se les fue mostrando lo que se iban haciendo, algunas se quedaban, otras se iban. No se les hizo la pregunta explícita, tal cual. Pero al haberse quedado y mostrar todo eso, nosotros partimos de que se están comprometiendo con el proyecto. ¿Esto podría ser similar a lo que tú propondrías? Hay una diferencia, que es que lo que yo estoy proponiendo ya de entrada, ellos entran en una discusión sobre el tema que está en el campo de la investigación, que está en el foco. Pero además de eso, después que están implicados ya, porque han discutido, hay una relación, traen ideas y relacionan eso con su experiencia vivida, entonces hay una explicación de la investigación. Entonces todo eso toma una forma donde ya él va con un conocimiento mayor y con una implicación mayor. Porque ahí no es que no se pueda hacer, de hecho todas las investigaciones se hacen así. Yo estoy tratando de presentar una herramienta que me da muchos resultados para ese compromiso del sujeto, que es una de las cosas difíciles de conseguir en la investigación. Porque, por ejemplo, cuando tú lo haces así, la persona tiene una curiosidad leve y asiste. Pero entonces te asiste hoy, después no te va mañana, ¿comprendes? Y cuando tú lo haces con el escenario de investigación, el propio clima de la discusión es un elemento muy motivador para ellos, porque ellos participan desde dentro en esa discusión y esa discusión toca las propias necesidades que ellos tienen por estar viviendo el problema que tú investigas. Ahora, ahorita en este momento y después de algún tiempo estoy haciendo la invitación a algunos de los participantes que ya llevan cierto tiempo, ahora sí, a sentarnos a reflexionar qué ha pasado durante todo este tiempo. ¿Qué ha servido, qué no ha servido, qué les gustó, qué no les gustó? A reflexionar un poco. Esta parte sí sería la parte que tú mencionas. ¿Me entiendes así? Claro, esa parte es la que yo menciono. Yo creo que toda la investigación tiene un sustrato de fondo, que es la conversación permanente y las alternativas que eso va produciendo entre el investigador y los participantes. Donde el participante va generando un espacio a partir de las necesidades de él sobre ese problema.
O sea, necesidades que se van produciendo también en el proceso, pero que hay un gancho de inicio que activa intereses, preocupaciones, es lo que hace la presencia del sujeto participante. Yo creo que nosotros, por el tipo de... Acuérdate que, igual que la neutralidad neutralizó, por decirlo así, el aspecto personal del investigador, también neutralizó el del investigado. Él no aparece como una persona, por eso se habla de objeto de investigación, porque lo convertimos en un verdadero objeto de respuestas, donde todo lo que él hace parte del tipo de herramienta que nosotros usamos. Entonces, de hecho, está a merced de nosotros y del ángulo desde el cual nosotros queremos conocer. El único peligro que tiene es que empieza a responder a nuestro artefacto, porque evidentemente que la respuesta es un epifenómeno de la pregunta. Como yo decía el otro día, quién pregunta, desde dónde pregunta y cómo pregunta, en gran parte condiciona cómo se responde. Y como tenemos una cultura en general, no solo en América Latina, yo te diría mundial, tan grande de conformismo, la persona entra, se institucionaliza en la investigación y va respondiendo todo lo que buenamente le preguntan. Pero eso no es suficiente para el tipo de tejido que ustedes lo van a ver en el ejercicio que vamos a hacer, cómo las personas entran a fondo en aspectos de su vida. Y el desafío que toda investigación tiene, cómo ese sistema de información choca con rótulos desde donde están colocados los problemas en la práctica social de una manera general. Depresión postparto, depresión profunda, déficit de atención e inteligencia, dificultades en el aprendizaje, que son rótulos institucionales que participan de la propia naturaleza del problema. Y que nosotros, en nuestro imaginario objetivista, hemos confundido las palabras con las cosas. ¿Verdad? Robert. ¿Qué opinas, Fernando, de en un momento del desarrollo de la psicología obviamente perturó la idea cuantitativa experimental? Ahora parece que está predominando la idea cualitativa constructivista. ¿Qué tan pertinente sería también seguir viendo como un instrumento importante, igual que los cualitativos, el experimento? Acuérdate que dije, a nivel metodológico no hay ninguna contradicción entre instrumentos cuantitativos o experimentales que juegan en lugar de con la cuantificación, con la evidencia demostrativa y la investigación cualitativa. La cuestión es cómo se usa. Acuérdate que Vygotsky hablaba, por ejemplo, de los experimentos naturales, que en aquella psicología tuvo un peso extraordinario, y yo de hecho lo he usado en toda mi trayectoria de investigador, que es el experimento donde tú creas una situación tal en el contexto donde una práctica se desarrolla, que una respuesta u otra toma un significado para lo que tú quieres construir. No hay ninguna dificultad, inclusive yo te diría, ni el experimento en el otro sentido, un poco más fuerte. Por ejemplo, yo te diría que en la línea de investigación en la hipertensión, usar el... No, más complicado, también se puede usar y es muy importante, pero el otro, el que tiene varios canales que te alimentan, ¿cómo se llama eso, caramba? Espérense ahí, estoy... En que te toma sensibilidad, respuesta de piel, hipertensión, registro galvánico de la respuesta de piel, el pulso, los polígrafos complejos con multiplicidad de registros. Eso es sumamente interesante. El Holter, por ejemplo, nosotros trabajamos con un acompañamiento, ahora en una investigación de una orientanda mía que defendió el doctorado, una cosa muy bonita. Una muchacha de 27 años hipertensa, pero ya la hipertensión ha bajado a niveles muy jóvenes, hasta hemos sedado. Entonces, ya teníamos los elementos, habíamos trabajado todo esto, instrumentos, conversaciones, y teníamos un sistema de hipótesis en andamiento. Sin embargo, le ponen Holter a la muchacha, pero un Holter de 2 días, no un Holter solo de 24 horas. Es muy incómodo. Yo siempre bromeo y digo que el propio Holter genera respuesta hipertensiva. Bueno, tener eso y dormir con eso, pero se dio una situación muy interesante. Ustedes saben que el Holter se acompaña de un relato por horas. Entonces, tú haces un mapa de los picos de la presión a lo largo del día. Fue una cosa muy interesante. Esta muchacha tuvo un pico de presión a las 7:30 de la mañana y tuvo otro pico de hipertensión a la caída de la tarde. Ambos coincidían con encuentros con la mamá.
Entonces, muy importante, porque la madre es una figura central de su afecto, pero a la vez es una configuración subjetiva profundamente contradictoria. O sea, yo diría, el tipo de emociones más sensibles, de respuestas que invaden lo biosomático, son las emociones, no me gusta hablar de negativas porque no son negativas, no las vivenciamos como negativas, las emociones que son vividas en sistemas afectivos muy fuertes y que no encuentran salida en el espacio de relación, que es las emociones contradictorias, por lo que simbólicamente representa esa contradicción. O sea, yo adoro a mi madre, pero a la vez quisiera decirle cosas que entran en contradicción con esa representación en la que baso mi propio afecto. Yo diría que casi todas las configuraciones subjetivas del hombre coexisten emociones intensas contradictorias. Solo es cuando esa contradicción es extraordinariamente fuerte y la parte de las emociones que no se reconocen en la positividad de la relación no tienen un espacio para aparecer, ese es un problema grave. Y son las emociones de personas que nos simpatizan, pero que de pronto hacen algo que choca con nosotros. Inclusive hemos tenido una tendencia, bueno, cuando Freud hablaba de mecanismos de defensa, yo creo que él hablaba, es una metáfora, porque toda la subjetividad humana son mecanismos de producir alternativas ante cosas que nos pueden hacer daño, que nos hacen. El problema es que nos engañamos. Entonces, nosotros no tenemos una cultura educativa ni una práctica cultural que nos lleve a decirnos las cosas directamente. ¿Entienden? Y eso nos hace mucho daño. Eso hace daño en la construcción matrimonial, en la relación padre-hijo, en las relaciones de amistad, en todos los sistemas de relaciones. Y de hecho, una de las cosas que nos llama la atención en los hipertensos es que siempre hay sistemas generando una emocionalidad que el sujeto se niega a asumir. Porque de hecho se niega a asumir cuando crea una representación a la que le atribuye el carácter de causa del problema. Por ejemplo, no hay ningún tipo de conflicto que aconteció hace 25 años que pueda ser el centro de una producción emocional actual. Puede estar en la configuración, pero no puede ser el centro. Sin embargo, nosotros mismos intentamos construir en los problemas evidentes la causa de lo que estamos sintiendo. Y con eso eliminamos todo tipo de percepción fina de nuestra trama emocional actual. Y eso es lo que hacen los oportunistas afectivos. Entran a explotar los déficits del afecto del otro. ¿Te cuenta? Y a través de ahí, claro, cuando tú eres sagaz, inmediatamente tú te das cuenta de indicadores que chocan con lo que se te está aparentando. Pero eso a nivel cultural es muy difícil. Porque nuestra cultura es una cultura de naturalización. Inclusive si nosotros analizamos nuestro sistema de narrativa, cuando se le pregunta a alguien, bueno, ¿y cómo está tu pareja? Igual que siempre. O sea, lo da como una respuesta positiva. Muy jodido si está igual que siempre. ¿Te das cuenta? Entonces los sistemas de palabras, evidentemente que nos están reflejando una cultura que se define en lo naturalizado. Y yo creo que los sistemas subjetivos están permanentemente en movimiento y nosotros tenemos que estar más abiertos para nunca acompañar. Yo creo que es imposible en ningún tipo de cultura acompañar linealmente nuestro mundo emocional con nuestros conceptos. Es la misma relación que aparece entre la epistemología y el mundo real. O sea, la epistemología es un proceso de significación consciente de un problema que enfrentamos en el plano del conocimiento. Los saberes o representaciones de nosotros mismos es igual un sistema de producción consciente de un tejido subjetivo que siempre está más allá de nuestras posibilidades. Sin embargo, hay culturas que favorecen un nivel de diálogo espontáneo que ayuda mucho porque aunque no construyamos en el significado totalmente lo que estamos sintiendo, precisamente la posibilidad de podernos comunicar en un sistema amplio de significado y sin barreras ayuda a que la emocionalidad también produzca alternativas. Yo creo que las alternativas de subjetivación que hacemos en nuestras intervenciones comunitarias o en la psicoterapia no son eficientes por el nivel de realismo que tienen
las construcciones que hacemos, sino por la capacidad de esas construcciones de generar emocionalidades alternativas que llevan a sentidos subjetivos alternativos. O sea, no sé si ustedes en la vida personal, porque hay aquí mucha gente joven, ¿verdad? Y hay mucha gente joven que tiene más o que tiene menos adrenalina. Y evidentemente que cuando uno habla desde los 60 años no es igual cuando uno habla de los 20. Pero a veces usted tiene un diálogo honesto y frontal con una persona. Se dicen muchísimas cosas, no resuelven nada en significados que puedan decirse. Se resolvió el problema. Sin embargo, los dos salen más tranquilos, más satisfechos y más realizados. Y esa realización no está en los significados que se produjeron. Esa relación está en la honestidad, en la autenticidad y en la capacidad de poder decirle al otro lo que yo siento. Lo importante está no en lo que yo digo, sino en la expresión de lo que yo siento a través de lo que yo digo. Eso cambia los matices de los sistemas de significación, no solo en la vida cotidiana, sino en la propia investigación. Por eso es que es tan importante esa posibilidad de los trechos. Ahora, Roberto, no hay ningún inconveniente epistemológico cuando tú usas el instrumento. Acuérdate que lo que yo definía, todo instrumento, sea un experimento, sea una técnica cuantificada, sea una correlación estadística, tiene valor y puede tener valor dentro de esta forma de hacer investigación como un significado que se va a integrar a otros significados que tienen un origen diferente. Cuando se da el problema es cuando queremos cerrar la cuestión en el diseño experimental. Cuando queremos hacer, como hizo el behaviorismo históricamente, del experimento la única herramienta y de la demostración en términos de las variables seleccionadas para demostrar el único recurso de conocimiento. Ahí es donde está el problema. Creo que lo menciono porque parece que se va al otro extremo, ¿no? Sí. Ahora, todo lo cualitativo y ya lo cuantitativo del experimento ya como que... No, pero... Solo se dan esos extremos ahora, porque yo creo que por complejo, por problemas que se hubieron, no sé, con esa forma de hacer ciencia, ahora se van hasta el otro extremo y niegan el experimento, niegan lo... Sí, no, está claro, está claro. Yo creo que cualquier herramienta usada inteligentemente y construida con un significado que entra en un sistema de significado, una herramienta de investigación. Con esto yo no estoy queriendo decir, porque a veces yo enfatizo tanto un aspecto que parece que el otro. Recuerden que ayer o antier yo decía, no quiere decir que el modelo hipotético deductivo no sirve. Sirve para determinadas cosas, para determinados problemas del conocimiento. Por eso precisamente mi primer tema en este desarrollo fue el tema de la subjetividad, especificar cuál es el tipo de problema que yo propongo investigar con este tipo de metodología y a partir de la epistemología que discutimos ayer. Porque lo que yo sí creo es que tenemos que estar conscientes que hay una unidad teórico-epistemológica, metodológica, y que lo que no podemos es universalizar una metodología por encima de sus posibilidades para producir inteligibilidad sobre un tipo de problema. ¿Comprenden? Inclusive yo creo que la investigación behaviorista es legítima para lo que se está queriendo, para lo que ellos quieren poner en evidencia. El peligro de ellos es cuando ellos hacen de sus resultados una filosofía del hombre. Peligro grave. Que el hombre tiene niveles de expresión que se dan en el comportamiento, a esos niveles que el conductismo ha conceptualizado, yo creo que sí. Solo que siempre esos niveles están inmersos en otros que son mucho más complejos y ellos lo toman como resultado final de una visión de hombre. Ahí es donde yo creo que está el punto más flaco que ellos tienen, el punto más débil. Por esto es importante que me pregunten, porque a veces se quedan algunas dudas, algunos problemas que yo les paso rápido, pero que evidentemente cuando hay alguna intervención yo me puedo detener y dejar claro la cuestión. Por eso es que yo precisamente enfatizo lo cualitativo y lo cuantitativo, son contradictorios al nivel epistemológico. Cuando queremos hacer del número un criterio de legitimidad o un criterio de conclusión. Fuera de eso, cuando el número entra en un sistema de producción de significado, no tenemos problema ninguno en la investigación. Yo pongo menos ejemplos cuantitativos porque no soy un especialista de eso. Y evidentemente una de las cosas que nos ha afectado es que sí podemos reconocer que hay como una cierta dicotomía, una cierta frontera. Hay pocas personas que tienen una cultura buena de manejos
de significado con recursos cuantitativos que se interesan por este tipo de investigación. Y pocas personas que nos interesamos por este tipo de investigación que tenemos una cultura cuantitativa amplia que nos permita emplear esos recursos dentro de este. Eso ha ocurrido por algo que hemos discutido también ayer, la institucionalización de los temas de investigación. Bueno, nada más para complementar esto que acabo de mencionar, se trataría entonces desde esta perspectiva de una falsa disyuntiva, ¿no?, que existiría entre las perspectivas cuantitativa y cualitativa. Pero lo que yo quería comentar es que en el caso, por ejemplo, de las historias de vida a veces como se conducen nos llevan a situar a la persona en un terreno de la historia de lo que ya no es, ¿no? La persona ya no es lo que nosotros queremos que narre. La persona históricamente está atravesada por otras circunstancias. Y en ese sentido, cuando por ejemplo la lleva uno a hablar sobre el terreno del amor, en el terreno del amor estamos haciendo como un trabajo arqueológico en donde removemos escombros, en donde de manera innegable también removemos los propios, los del investigador. También se pone ahí en juego la experiencia subjetiva del investigador. Entonces, cuando nosotros hacemos este ejercicio de remoción arqueológica de los escombros, y cuando llegamos a pensar, por ejemplo, en el caso de cuestionar respecto a por qué no puede construir otra relación de pareja después de una serie de rupturas, lo que estamos haciendo es tratar de achacarle al otro, como responsabilizar al otro, a un otro, el de su experiencia, de una tragedia histórica de la que ya no puede recordar más allá, sino en el terreno de lo que nosotros hasta de manera artificiosa creamos que es lo que queremos escuchar. Pensaba entonces en cuando señalaba que hay siempre mecanismos de defensa que se ponen en operación para tratar de rescatar la experiencia subjetiva, para tratar de comprenderla. Estos mecanismos de defensa también son los propios del investigador, y a veces las preguntas están generadas por la propia ansiedad del investigador. Eso a mí me parece que no ha sido también un terreno suficientemente abordado. Por ejemplo, hay algunos trabajos en psicoanálisis que sí lo hacen, ¿no? Es como por ejemplo la ansiedad de quien conduce una investigación el análisis que hace un trabajo etnográfico también, intenta rescatar cómo la ansiedad del investigador se pone también en juego en la forma en cómo pregunta, en la forma en cómo se conduce respecto de la experiencia del otro. En ese sentido, el uso de la conversación como constructora tendría que, el uso de la conversación tendría que ser constructora de la experiencia subjetiva, pero es una experiencia subjetiva que también dialoga respecto de la propia del investigador con todos sus intereses, con sus preocupaciones y también con sus ansiedades. Me gustaría saber qué piensa usted al respecto. Bueno, déjame aclararte una cosa, porque hice una metáfora que creo que no quedó bien en la comprensión. El concepto, como Freud maneja el concepto de mecanismo de defensa, yo no creo que existan mecanismos de defensa de la subjetividad, porque el mecanismo de defensa, acuérdate que es el movimiento de una energía que está reprimida y de representaciones cargadas de energía que toman formas alternativas de expresión en el plano de la razón, y él le llama mecanismo de defensa. Yo creo que esa es la forma de existencia de la subjetividad, no es ninguna defensa. La subjetividad es una construcción que intenta perpetuar la identidad de nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos produciendo nuestra experiencia en términos que no son lineales con la ocurrencia objetiva de lo que nos acontece. No es que sea un mecanismo de defensa, es que es la naturaleza del propio sistema subjetivo, que no le podemos atribuir la objetividad de lo que ocurre. Es una producción sobre lo que ocurre, y en ese sentido, esa producción sobre lo que ocurre, yo creo que tiene la función de un tema que yo he desarrollado poco y quiero desarrollar mucho más a fondo, de preservar nuestra identidad en el proceso de nuestro desarrollo. Yo creo que lo producimos subjetivamente. Esto es algo que los autores del constructivismo crítico, Didano, Mahoney, trabajaron, pero también una óptica demasiado cognitiva, demasiado despojada de una emocionalidad que está ahí. Yo creo que responden a nuestro sistema de sentido donde estamos situados en el momento actual. Por eso el propio Vygotsky, por ejemplo, cuando él pone uno de los ejemplos muy interesantes de la neurosis obsesiva, que dice, la distorsión del mundo que hace el obsesivo responde a una realidad tan real como los objetos del mundo, la realidad de sus emociones. Yo estoy totalmente de acuerdo, solo que no hay tal distorsión. El trastorno no viene por la distorsión,
viene por la incapacidad que la persona tiene en su distorsión de mantenerse sintonizado con el mundo en que vive. Porque todo lo que compartimos en nuestras representaciones sociales son distorsiones. La forma en que nos sentimos tranquilos viviendo nuestra vida, creyendo que estamos situados en la normalidad, es una producción que no tiene nada que ver con la realidad, con una objetiva normalidad. Entonces todos nosotros asumimos como un elemento naturalizado de la cultura lo que hacemos y nos metemos en un carro para ir destacada al centro de México respirando carbono en lugar de meternos en un metro y creemos que estamos en lo correcto. O cuando en Brasil, que es una sociedad extremadamente consumista, se estimula el carro 0 kilómetros y el carro 0 kilómetros pasa a ser un atributo de prestigio social, un atributo de posición social, etc., hasta un atributo de inteligencia. ¿Comprende? Y cuando eso es una cosa que hemos producido. La cultura es una distorsión de la realidad, porque es una producción sobre la realidad. O sea, ninguna cultura es equivalente a ninguna realidad externa a ella que la justifique. La cultura es una producción subjetiva humana. Y eso nos cuesta mucho trabajo por el lugar que le dimos a la razón en las creencias que compartimos. Sin embargo, esas creencias son producciones subjetivas, no racionales. Si analizamos con un mínimo de racionalidad, la mayoría de nuestras creencias se van al agua. ¿Se dan cuenta? Están producidas por un sentido, están producidas en una emocionalidad que tiene innumerables trampas. Y eso es parte, yo creo que ese es el elemento en que los poderes, cuando se institucionalizan, abusan de las producciones subjetivas que mantienen a los sujetos en la órbita de lo institucionalizado. Y como sujetos individuales nos da mucho trabajo salir de ese imaginario institucionalizado de una subjetividad social. Yo les digo, y esta es una reflexión que tengo escrita, que lo mandé a Cuba ahora, que ojalá que me lo publiquen. Yo me sorprendí en cómo en un momento de nuestro desarrollo político decíamos que era revolucionario el que estaba de acuerdo con todo, que era la antítesis, un transvestismo de la idea de revolucionario, porque el revolucionario es el que rompe, revolucionario es el que establece nuevos caminos. Entonces, la dirección política que tuvo la grandeza de hacer la revolución utilizó ese atributo simbólico y pasó a llamarle revolucionario a aquel que estaba totalmente de acuerdo con lo que ellos generaban, y el que estaba afuera era contrarrevolucionario. Entonces tú ves cómo un mecanismo cargado de valor simbólico se usa de forma transvestida. Pero lo difícil de eso no es que tú reconozcas eso en tu razón. Lo difícil de eso es que tú puedas enfrentar eso desde sentidos subjetivos alternativos. Yo les dije, me costó casi 20 años poder hablar con tranquilidad de mis diferencias con el sistema cubano. Casi 20 años, porque el sistema cubano soy yo, no es algo que está fuera. Se configuró subjetivamente en mi historia de vida. Y claro, todo lo que digo hoy también hay que verlo en esa historia de vida. Cuando a mí me dicen, no coño, pero es que están muy dolidos ante por cubano, eso es parte. O sea, uno no puede hacer la abstracción de la neutralidad ni en la investigación, ni en la vida personal. Y lo que tú me estás comentando, yo me acuerdo de Bartlett, que precisamente decía, toda memoria es una construcción. Que yo creo que el construccionismo social ha intentado romper elementos que son némicos, porque toda una construcción es cierto. O sea, lo que yo memorizo hoy de mi infancia es una producción desde el lugar en que yo estoy hoy, y posiblemente en mi infancia no fue así. Inclusive hay una cosa muy interesante, interesantísima. Yo creo que yo soy un excelente padre, pero yo soy una persona muy impulsiva. Ahora más bien soy menos impulsivo, pero a mí me aconteció con mi propio hijo una cosa muy interesante. Un día íbamos para Varadero en el carro mío, el carro de cubano, Adrián conoce bien porque ha estado mucho tiempo en Cuba, bueno, y Roberto también lo conoce bien. Un carro de cubano siempre lleva 3 repuestos porque todas las gomas están lisas. Yo llevaba mis 3 repuestos en el maletero y los planes de seguridad para que no me fueran a robar las gomas. Bueno, no lo voy a hacer. Se me rompe la primera goma como a 20 kilómetros de La Habana, la cambio. La segunda a 45 kilómetros, la cambio. Ya me quedaba una goma, ya yo me empezaba a poner nervioso. Y entonces, en ese nerviosismo, cuando quito la seguridad, le digo a mi hijo Boris,
La llave de la seguridad, del clan de seguridad, ponla en su lugar. Perfecto. Seguimos rumbo a Varadero. Llegando a Varadero se me poncha la tercera goma. O sea, me quedo sin repuesto. Y el nivel mío de adrenalina estaba en el techo. Y cuando voy a cambiarla, la llave de seguridad no estaba en su lugar. Mi hijo siempre ha sido muy entretenido. Y le digo, oye, ¿y la llave de seguridad? Ah, no, yo no sé. Pero ¿cómo tú no sabes si yo te la di a ti? Y digo, carajo, ¿qué hago contigo, coño? ¿Qué yo hago contigo? Y le daba piñazo al carro y caminaba alrededor del carro desesperado. Y ya siendo mi hijo un adulto, un día estamos conversando y oigan esto interesante. Me dice, papi, ¿te acuerdas de aquel lugar, de aquella vez en la discusión que dijiste, ojalá que se muera? Ojalá que Boris se muera. Y yo le dije, ¿cómo? No, eso yo nunca lo dije. Nunca yo puedo haber dicho eso a un hijo mío. Le dije, claro, papi, ¿cómo no? Entonces voy a mi hija, que era testigo presencial, y voy a mi mujer, que era testigo presencial. Cada uno por su cuenta para no contaminar. Dice mira, no, papi, no. Hombre, no, tú lo que te pusiste rojo, como tú te pones la vena salida. ¿Saben cuál es mi inferencia? Él sintió eso y después lo llevó a conceptos. Y eso ya me ha pasado mucho en la práctica clínica. O sea, evidentemente te das cuenta que hay una producción simbólico-emocional que está presente, pero no toma forma de palabra. Y en la memoria se construyen las palabras. Y cuando la relación es buena, eso pasa como un hecho benévolo que ocurrió, como una anécdota, como el que me hizo a mí. Para él era una anécdota, pero para mí como padre una patada en el estómago. O sea, nunca puedo decir eso ni de mi hijo ni de nadie que yo quiera, porque me da el mayor conflicto con ellos. A los que no quiero sí puedo usarlo, pero los que quiero, difícil que lo usen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo producciones simbólico-emocionales toman forma de cosas dichas que nunca se dijeron? Eso ocurre en la biografía. Eso ocurre en la biografía, porque la biografía, acuérdate que la está construyendo el sujeto desde un lugar y un momento. Y por eso es lo que nos interesa, creo yo, en la biografía, como recurso para la construcción de la subjetividad, no es la fidelidad con la historia vivida, son los sentidos que podemos hipotetizar, hablando en mi lenguaje, claro, pueden ser otros términos de categoría, en lo que el sujeto es capaz de construir hoy en su biografía. Si usted le dice a un joven de 16 años que haga su biografía y le dice a ese joven a los 27 que la haga, usted va a tener dos biografías distintas. Y ese es un mecanismo de nuestra subjetividad. Cuando nosotros nos leemos un libro, cada vez que nos lo leemos, vemos cosas nuevas. Miren, yo me leí un libro, a mí me gusta mucho la literatura húngara, que en Cuba tuvimos la suerte de que se tradujo, pues el húngaro ustedes saben que nada más se habla en Hungría. Y había un libro muy bueno que se llamaba Querido Suegro, de un autor húngaro que se llama Tibor Deri. Yo me lo leí siendo un joven y me apasionó el amor platónico del suegro con la esposa del hijo. Porque eran cosas que se me salían de mi imaginario. Oye, el padre del hijo, del marido, se puede enamorar de la hija, de todas las fantasías, todo lo que eso creaba. Perfecto. Tenía esa gran memoria de ese libro. Me lo leí hace 3 años, porque perdí aquel de edición Cocuyo cubana y me lo encuentro en una edición chilena. ¡Pam! Me leo el libro. Oye, y yo volví al título. Es el mismo libro. Coño, sí, Tibor Deri. Señor, ustedes saben la lectura que hice a los 58 años. El tratamiento que el tipo hace de la vejez. El suegro no en el acto de su imaginario fantasioso del amor platónico. El suegro como viejo. El tratamiento de la vejez. Cuando yo tenía 20 y tantos años, no, esa dimensión no existía. Y ahora que lo vi otro libro. Entonces, si yo hubiera hecho una composición de mi entendimiento del libro en aquel momento y ahora eran dos memorias construidas diferentes, porque lo que está operando no es solo la memoria, es lo que construimos sobre las impresiones que tenemos en una memoria. Por eso la memoria no es una reproducción fiel de una serie de eventos objetivos, es una reconstrucción que toma sentidos diferentes a lo largo de una vida vivida. Y por eso es que la cognición evidentemente no puede ser el recurso metodológico que nos da acceso a las configuraciones complejas de la subjetividad. Porque siempre está cargada de sentido, es lo que tú dices
en la biografía, porque se supone que la biografía es un recurso y que se va a desdoblar de varias cosas. Tú, la biografía, pero a la vez conversa, comprende, y a la vez en el recurso biográfico puedes pedir el recurso de la fotografía, su hermano, y el hermano, a lo mejor ese hermano, hay dos hermanos y él ha hablado de uno solo. Entonces, se van dando muchos juegos de construcciones que toman formas o significados diferentes en nuestra construcción del problema. Una de las cosas que, bueno, mañana vamos a ver los ejemplos y vamos a hacer los ejercicios de los protocolos. Pero nosotros no podemos querer, porque aunque teóricamente nos representamos así, cuando vamos a trabajar queremos tener una verdad del caso que estudiamos. Del caso que estudiamos nosotros producimos una inteligibilidad. Y esa inteligibilidad toma formas distintas. Solo que como vamos a ver en el ejercicio de mañana, hay algunas formas que son más congruentes en el sistema de información que analizamos que otras. Entonces, te puede dar millones de palpites, ¿cómo se podemos decir? Te puede tirar millones de lanzas al aire, pero algunas se van a ir insertando en la lógica de la expresión del otro de una forma más coherente y más estructurada con los sistemas de información que usted domina. Mañana vamos a analizar un sistema de información simple en primer caso y vamos a intentar, si nos da tiempo, estudiar el segundo sistema de información y si nos da tiempo lo seguimos discutiendo pasado mañana, aunque pasado mañana nos cerramos, a pesar de que hemos tenido una población cautiva en el curso, pero pasado mañana lo pensaba dedicar a reflexiones, puntos de discusión sobre los días que hemos ido presentando, los distintos temas que han ido apareciendo. O sea, que pase para el lugar de ustedes la reflexión y ese día cerramos. ¿Qué más? En el plano metodológico, ¿qué se me puede quedar? A ver, Edgar. Hace rato cuando hablabas del dato, me llamaba la atención el hecho de lo que comentábamos, ¿no? El dato puede ser un sistema de significados, bueno, es un sistema de significados que tiene que ver con una complejidad, una autonomía y una contradicción en sí misma, ¿no? Que puede dar cuenta del problema y puede dar cuenta de la misma pregunta, ¿no? Desde ahí entender de una manera configuracional. Pero el asunto era el problema epistémico también está metido ahí en lo que se llama el dato no hecho, ¿no? Porque finalmente es el lugar desde donde estamos y como la miramos, que era la diferencia que hablábamos de mirar y ver, ¿no? El mirar cómo estaría atravesado por por el lugar, ¿no? El lugar, la posición, la actitud que diría Bourdieu, ¿no? El marco teórico. Que nos pone en diferentes lugares y diferentes posiciones y actitudes hacia lo que estamos construyendo. Sí, era en relación con la intervención de Samaniego. Samaniego de la mirada, que creo que él la mirada la estaba viendo de esa manera, ¿no? Como los diferentes lugares donde está uno, sí. desde donde está posicionado. Ay, bueno, coincidimos totalmente. ¿Qué otra cuestión? Sí. Por ejemplo, regresando un poquito a lo de la investigación, tengo ya mis variables delimitadas y ya todo el programa de investigación ya está pues bien estructurado. A lo que voy es a lo siguiente, por ejemplo, ya aplico el instrumento de conversación y luego ya, o sea, ya localicé un instrumento para aplicar, podríamos llamarle cuantitativo. Se pueden aplicar las dos formas, o sea, para enriquecer como quien dice mi trabajo de investigación. Yo creo que sí, aunque claro, acuérdate que cuando lo armas desde las variables no estás en esta perspectiva, estás en otra, pero esa perspectiva la puedes enriquecer con instrumentos de naturaleza cualitativa que si consigues generar los significados que te van a permitir confrontar lo que estás produciendo por las vías de las variables. Porque como quiera que sea, cuando creas un instrumento o trabajas con un instrumento cualitativo dentro de la propia definición cuantitativa y positivista de tu diseño de trabajo, te vas a estar confrontando con significados que van a chocar con algunos valores que le has dado a las variables.
aprende y entonces siempre es un recurso útil. Por ejemplo, cuando tú ves que el niño que tiene problemas con los padres, tú estás tratando de hacer una correlación, los niños que los padres tienen problemas en el aprendizaje, pero te decidiste, además de hacer un test y una tarea ejecutiva de aprendizaje, llevar el récord, a conversar con los niños. Y te diste cuenta que hay problemas que aparecen en tus conversaciones que no están en la variable que tú controlas. Depende ahí tu sagacidad como investigador para organizar eso en un significado que vaya más allá de la simple correlación. Porque yo creo, y es lo que también Roberto decía, nosotros no podemos banalizar que hay una investigación buena y una mala. Hay investigadores buenos y malos en los dos lugares, igual lo de los terapeutas que él le decía. Hay investigadores cuantitativos y cualitativos que hacen cosas muy malas, muy mal hechas. Y hay investigadores cuantitativos que hacen cosas muy bien hechas. De hecho, muchas de las críticas al modelo cuantitativo tradicional también vino de investigadores de punta. Por ejemplo, Richard Lázaro, que era un experimentalista, un psicólogo cognitivo, en su último libro, precisamente dedicado a la emoción, hace todo un cuestionamiento del modelo de investigación que históricamente había hecho. Donald Campbell cuestiona mucho de los problemas del modelo tradicional. Pues un investigador, señores, yo creo que todo buen investigador, igual que todo buen terapeuta, tiene una lectura crítica de su práctica. Cuando nosotros anulamos la lectura crítica de lo que hacemos, perdemos la capacidad de generar alternativas. Y yo creo que en esas alternativas siempre abren la posibilidad de usar recursos que históricamente, por el lugar en que nos situamos, no usamos. Yo di un curso muchos años hace esto. Yo empezaba con estos planteamientos. En Ecuador, en un grupo muy bueno, que es un grupo de epidemiología de un médico marxista, que fue toda la epidemiología marxista latinoamericana, que se llama Jaime Brey. Y él tenía un grupo de investigación, la verdad, formidable. Y yo di un curso, y yo me acuerdo que yo llevaba todo un material cualitativo sobre el cual ponía ejemplos, etc. Estaba en los primeros pininos de este avance, pero yo sí trabajaba ya, siempre trabajé así, con el estudio intensivo de los casos. Y él me dijo, ¿y tú nunca has trabajado algún modelo matemático sobre toda esa diversidad que tú traes de información? Yo le dije que no, y él fotocopió lo que yo había llevado de material de investigación. No los canso. A los 4 meses el hombre me envió un proceso de cuantificación sobre los instrumentos que fue una fuente de significado que yo no podía desarrollar desde la lógica más intensiva, más singular con la que yo avanzaba sobre la información. Y yo soy convencido de eso, que los sistemas bien hechos de cuantificación aportan significados que enriquecen el proceso de construcción. Solo que ni la mejor investigación con todos los recursos va a agotar los significados posibles de un tejido de información. Que esa es la otra cosa, como investigadores tenemos que estar tranquilos. No vamos a agotar nunca las posibilidades de significado del problema que estamos trabajando. ¿Sí? Bueno, perdona Fernando, pero quiero compartir algo. Yo me acabo de incorporar, pero lo que me dices me permite comentar, compartirles. Que yo hice la tesis de doctorado tratando de identificar en qué persona la persona se reconoce como anciana. Y retomé parte de tu material que nos compartiste en cursos pasados. Si le sirve al compañero, les comento. Yo lo hice la parte cuantitativa y cualitativa comparando poblaciones en México y en España. La parte cuantitativa me sirvió para entender la fuerza y la magnitud de las condiciones en que una persona se ve como anciana. Pero la parte cualitativa, que fue lo que retomé sobre el material de la vez pasada, fue el sentido que le daban a ese envejecer y a ese reconocerse. Las categorías eran totalmente diferentes, pero con una lógica, ya que uno conoce el sentido, hay una lógica en ellas. Simplemente la compartimos. Ya esa vez pasada que tú hace una pila de años ya. Sí, acá me contaron cuando ibas a venir, me decían, no lo traemos. Edgardo de Guadalajara también estaba preguntándole, ¿no? Es cierto, y yo creo que en eso tenemos que trabajar mucho, en nuevas definiciones, en nuevas posibilidades de producir significado. ¿Qué más? Yo creo que hay una
no se me queda nada sobre la parte metodológica. Pudiéramos comenzar ya a hablar de la construcción, sí. A mí me resuena mucho esto de esta modalidad metodológica que planteas, y pensaba yo, también a partir de lo que se veía en Chiapas, la vigencia o no de un pensador que ha sido muy importante para muchos de nosotros, que es Pablo Freire. Entonces, cuando hablas de la dialogicidad, yo veo ahí en esta estrategia como la posibilidad de problematizar. Correcto. Sí, yo creo que ahí está como el tema, ¿no? Como la palabra generadora ahí está, y ustedes qué dicen respecto a esto. Y a mí me evoca mucho esa situación. Sin embargo, me deja pensando mucho lo que decía Carmen, porque, y estoy seguro que a Pablo le pasó algo así, alguna vez lo escuché en un museo de antropología y decía que cuando él diseñaba estas estrategias se conmovía, o sea, verdaderamente quedaba afectado en el sentido afectivo, emocional, pasional del término, ¿no? Entonces creo que ahí está la dimensión que yo comento con eso, no sé si así en ese sentido lo planteó Carmen, pero de la angustia, ¿no? De la ansiedad del investigador al escuchar. Me llama mucho la atención como dice ella, si está hablando del amor, si el tema es el amor, de cuando empieza a hablar de los escombros, y cómo uno pensaba como investigador, es que olvidemos de eso, de esos escombros, como un prejuicio o un preconcepto, ¿no? Como si uno tuviera otra noción de amor, a eso me refiero. Y es que el amor es aquí y ahora, no allá y entonces, ¿no? Pero entonces se conmueve, le dan la tentación de decir, ya cállese, mejor ame usted así. O sea, toda esta, porque está Es lo mismo que esta colega decía en la biografía. Sí, o sea, oyes al que le interrogaste, sí, y te conmueves. En ese sentido creo que el asunto de la implicación es fundamental, porque tú problematizas, pero abres la cloaca, ¿no? Claro. Y entonces te da el tufo, ¿no? Te llega el tufo a ti, ¿no? O al contrario, te fascinas con el discurso. Es decir, algo ocurre en el investigador. Por eso el asunto de la neutralidad sí debe ser repensado. A mí me evoca mucho la problematización, el diálogo, pero también yo tengo un problema ahí con este asunto del diálogo, y me gustaría también que me comentaras, porque el diálogo y la conversación a veces creo que no sé qué tanto sea un término adecuado para el proceso de, a lo mejor es por mi idea de conversación, ¿no? Cuando tú conversas, pues das tu punto de vista, hay malos entendidos generalmente, paradojas como tú las señalabas hace rato, pero entonces ¿qué pasa? ¿Cómo puedes ponerte en un lugar, colocarte en un lugar donde permitas ese despliegue de conflictos que, si bien te conmueven, te están mostrando una realidad que te conmueve la tuya, te moviliza tu subjetividad, te pone nervioso, temes que pasen cosas en la situación del grupo? En fin, hay un montón de elementos subjetivos a nivel del investigador, por la implicación que tienes y porque has abierto algo importante. O sea, no todos los días se abren espacios donde la gente puede hablar, y de cosas tan importantes como pues, los temas que le pueden interesar a uno, ¿no? Entonces, estos dolores que trae, estos no dichos, que nosotros podemos decir desde el psicoanálisis, estas latencias que tú las llamas así, o implícito, que podemos decir desde el psicoanálisis, alimentos reprimidos, que aparece en una ocasión y sale ahí el afecto y la representación, ¿no? Creo que ahí hay un tema que no sé si la palabra diálogo, y me gustaría ver qué piensas al respecto, para soportar como investigador esa avalancha de significados, de emociones, de sentidos que se despiertan cuando el investigador se implica y quiere en verdad conocer, no solamente verificar, ¿no? Yo creo que es un tema bien bueno para esta hora, un tema para cortar de nuevo la adrenalina y meternos en un nuevo round que yo creo que tiene bastante implicación.
Tú a lo mejor me hablas desde el imaginario de la escucha del psicoanálisis y no de la conversación. Claro, que también es lógico. Yo creo que cuando Freud hablaba de la escucha, estaba situado en lugar de la neutralidad. Que precisamente Freud hablaba de la escucha, inclusive él es textual en esto que decía, lo que el otro dice hasta involuntariamente provoca marcas en mi cara que pueden afectar la forma de colocarse. Yo creo que esa afectación es necesaria. O sea, porque cuando tú dejas al otro en el fluir de su propia experiencia que él está construyendo, ese es un recurso. Inclusive hasta Mahoney, no en el plano típico de la asociación libre, pero Mahoney usaba un término de asociación de palabras que era algo inspirado en la asociación libre, que además, tú sabes, Freud toma a través de Jung de Fechner, que lo usaba en la psicología experimental. Yo creo que cuando nosotros conversamos, y ahí va toda la carga del término conversar, nosotros tenemos que despojarnos de la idea de que nuestra expresión puede ser errónea, porque volvemos a la lógica de la racionalidad. Lo que es erróneo puede ser decisivo. A veces cuando tú conversas en el plano de la investigación o en el plano de la psicoterapia, tú dices, caramba, no debía haber dicho esto. Y resulta que lo que dijiste es lo que más significado tiene para que en la próxima reunión el hombre venga y traiga una cantidad de cosas que quizás de otra forma no lo hubiera hecho. Porque cuando nosotros intentamos estar en el lugar de lo adecuado, siempre nos estamos volviendo a ubicar en una racionalidad que es la que debe dirigir la expresión o el discurso del proceso de intercambio subjetivo. Y yo creo que hay un elemento muy importante en la expresión de una materia significativa para construir hipótesis de lo subjetivo, que son las provocaciones. Yo creo que provocar es importante, y provocar se da conversando. Tú me haces una afirmación muy categórica y yo intento cuestionártela, reflexionando. No te doy la alternativa terminada desde mi posición, pero sí te estoy obligando a que te reposiciones, porque de hecho tener un interlocutor nos obliga a producir alternativas. Y en ese juego de las alternativas, la persona investigada no puede seguir la lógica de lo adecuado. Porque uno de los problemas que tenemos cuando investigamos es que cuando yo estoy hablando, intento llevar la complejidad de lo que estoy diciendo a lo que es correcto, a lo que es adecuado. Sin embargo, cuando estamos dialogando no podemos hacer eso. Es algo semejante a, por ejemplo, el completamiento de frase en el plano de la escrita. Él de pronto está hablando sobre amo y después pasa a mi infancia. Tiene que romper completamente el set en que se está expresando y ir a nuevo material de su experiencia para expresarse. Por ejemplo, por eso es que yo digo que en el completamiento nunca es bueno inductores de un mismo paquete ponerlos juntos. Mi mayor tristeza, mi mayor frustración. No, porque va a responder la frustración a través de la tristeza. Comprende, eso es bueno que esté en distintos lugares y provocar la entrada de él en zonas de una experiencia vivida diferente. Y eso ocurre cuando dialogamos. Claro, acuérdate que cuando dialogamos, también yo dije, una limitación del diálogo, vamos creando también los propios límites de ese diálogo, que está en los focos que priorizamos. Entonces, por ejemplo, yo te diría, a mí la asociación libre me interesa mucho como un instrumento más. Me interesa que la persona hable sobre algo y vaya construyendo a través de sus propias producciones, lo cual no me implica negar la conversación con otro espacio diferente que me da nuevas alternativas. ¿Comprende? Porque precisamente la presencia del otro genera una posibilidad de construcción que cuando no tienes la presencia no está. Y hasta ese arrugar el ceño que te puede estar diciendo algo es provocador de otras formas de expresarte. Por eso es que yo creo que es importante el recurso metodológico de la conversación. Perdón. Las damas primero, Eduardo. Ricardo. Sí. Por ejemplo, en la perspectiva de Bakhtin, el diálogo adopta una dimensión que permite explicar cómo se constituye la persona, porque partimos entonces de dos o más perspectivas o posturas que pueden estar encontradas. En ese sentido me permite entender cómo me constituyo yo, quién soy yo como persona, cuál es el lugar que tiene el otro para mí y cuál es el lugar que yo tengo para el otro, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el diálogo, estamos pensando en la posibilidad
construirnos a partir de una experiencia que está mediada por el otro y para el otro. Entonces, cuando, si estoy siguiendo en la perspectiva que usted plantea, pareciera ser que la aproximación tal como la plantea en esta filosofía Bakhtin, no sé si tenga cabida pensarlo de esta manera o cómo sería la lógica de utilizar, porque hace rato lo anoté de lo que usted dijo, esta experiencia subjetiva que se construye de manera dialógica. Entonces, ¿cómo se entiende aquí la dialogicidad? Por favor. Te han creado una carga pesada para el final, bastante para cosas más leves, porque los instrumentos se construyen. Mira, yo creo que Bakhtin es un autor, como todos los autores, que tiene, primero, tiene una gran importancia, segundo, también porta varias contradicciones. Yo, el término de la dialogicidad en el plano teórico, nunca lo veo como inmediato y correlacional con la configuración subjetiva que va tomando distintas formas. Yo creo que la subjetividad es un sistema complejo y como tal es autorregulado. Yo nunca he creído, ni como Mitt ni como Bakhtin, que nos formamos por lo que el otro piensa de nosotros. Que incluso Vygotsky, en Historia del Desarrollo de las Funciones Psíquicas, afirma eso. En un momento dado, claro, Vygotsky primero y el último no afirmarían eso, pero Vygotsky dice: la personalidad se forma por lo que nosotros piensan, por lo que los otros piensan que somos nosotros. Estaríamos negando la subjetividad nuevamente. Yo creo que hay una producción que está más allá de lo que se explicita en el diálogo o en las voces de los otros. Claro que esa subjetividad a la vez se produce en la materia prima de esos procesos de relación y diálogo, pero no por la linealidad de lo que viene del otro, sino por los efectos colaterales que ese otro tiene para un sistema de relaciones en que yo estoy implicado. Y a veces uno de los problemas que me ha preocupado en la dialogicidad es cuando se usa el diálogo como sustituto de la subjetividad o como equivalente de la subjetividad. ¿No? ¿Sí? La configuración mía subjetiva depende de los marcos en que está dado el diálogo. Y yo creo que no, yo creo que el sujeto del diálogo siempre está subjetivamente en un espacio que no es apenas el del diálogo. Yo estoy dialogando hoy aquí, pero estoy recreando otros aspectos míos que están en mi configuración subjetiva que no se diluyen en este diálogo. Y ese sujeto subjetivo no encontró ni en Bakhtin ni en el Vygotsky de las funciones psíquicas superiores un lugar firme. ¿Cómo se atisba en el pensamiento de Vygotsky? En Pensamiento y Palabra, en el primer capítulo de Pensamiento y Lenguaje, en Psicología del Arte, en un conjunto de trabajos donde aparece ese Vygotsky que sí nos está hablando del sujeto que piensa y no del pensamiento. Nos está hablando del sujeto que dialoga y no del diálogo. A veces en ciertas lecturas de Bakhtin parece que el diálogo es omnipresente con relación a la persona. Sin embargo, en otras lecturas de Bakhtin te dice que la palabra está cargada de la subjetividad de quien habla. Y acuérdate que también en Bakhtin se da un problema. A veces hablamos de Bakhtin y es Voloshinov, que erróneamente se dijo que era un seudónimo que usaba Bakhtin, y la verdad era uno de los colaboradores de Bakhtin, ¿verdad? Entonces, son problemas, estos son sutilezas teóricas, que para los jóvenes que están aquí me da pena, ojalá la puedan acompañar, pero ya si esto le crea por lo menos una duda y un problema, ya estamos ganando la guerra. Pues estas son realmente niveles sutiles de una discusión teórica actual que además es bien fuerte. Si tú analizas los teóricos, todos los teóricos que siguieron el camino de la psicología social sociológica inaugurado por Mitt, en el que se inscribe Moscovici, etc., fíjate que hay una omisión del sujeto. Cuando se habla de representaciones sociales, es como si existiera una entidad que está socialmente producida, que yo estoy de acuerdo, pero fue el primer concepto que dijo: espérate, el psiquismo no se reduce a lo individual, hay producciones psíquicas, son sociales en su origen y desarrollo, en eso estoy de acuerdo. Sin embargo, sería un error no ver al sujeto como momento de la producción social. Todo lo que yo hago toma una forma de una producción social que está más allá de mi subjetividad individual. O sea, lo que estamos haciendo aquí
hay cosas que me están configurando como personas que entran en mi subjetividad individual, pero hay otras que también simultáneamente están impactando este espacio social. Entonces, yo creo que ha habido una dicotomía de lo social y lo individual, que cuando se enfatiza lo social negamos lo individual, cuando se enfatiza lo individual negamos lo social, y yo creo que esta defensa del tema de la subjetividad, como lo he traído, intenta romper esa dicotomía. Ya no quiere decir que yo sea el que la rompí. O sea, yo creo que en Vygotsky se da la ruptura de esa dicotomía en algunos pasajes de su obra. Por ejemplo, por eso yo le decía el primer día, Psicología del arte, que normalmente ha aparecido como un texto secundario de Vygotsky, es fundacional. O sea, en Psicología del arte Vygotsky dice, lo social está en la organización psíquica del sujeto individual. ¿Prende? O sea, está en otra forma, en otro nivel cualitativo, no está como una reproducción mimética de lo social en su orden más despersonal, impersonal, que también existe. Dos puntos. Ahorita que hablaba Pepe de este juego de intersubjetividades, Bourdieu hablaría también de los límites, desde el autoconocimiento, autorreflexión y autocrítica, desde los lugares donde estoy en relación con el otro y el otro en relación con los lugares que yo estoy. ¿Qué es lo que me permitiría entrar en este juego de intersubjetividades? Quizás romper esta mezcla que se pudiera dar emocional, ¿no? Que muchas veces era como el masacote emocional que no sabemos por dónde definir. El otro punto es que, de hecho, que no lo quiera reconocer aquí, lo que está proponiendo muchas veces son dispositivos discursivos, circunstanciales y contextuales, ¿no? Incluso cuando habla del carnaval y habla de las evoluciones de los siglos, parecería que lo habla de lo cultural y lingüístico dentro de las comunidades, más que dando cuenta de emocionalidades y subjetividades, que no necesariamente por dar cuenta de lo cultural va a dar cuenta de lo subjetivo y lo emocional, ¿no? Pero que el enunciado pretende muchas veces tomar la intención y la acción, y que a veces parecería que es comportamental más que emocional, pero por lo que comentamos, es lingüista, ¿no? Claro. Yo creo que esa es la estructura que está llevando todas estas disposiciones discursivas que él maneja, pues finalmente lo están llevando a hacer este tipo cultural más que emocional. Y aunque me cuesta reconocerlo. Acuérdate que la cultura básicamente se ha desarrollado en la literatura más asociada al tema del lenguaje, que al tema del sujeto y la subjetividad. Históricamente, inclusive el estructuralismo de Lévi-Strauss trae eso con mucha fuerza, esa relación de cultura-lenguaje, y eso orientó más a visiones de procesos macrosociales y lingüísticos que los procesos subjetivos que atraviesan el orden de lo social, pero también constituyen el orden del sujeto, que está en ese tejido Sí, social. yo creo que se encierra desde el concepto de género. El género se vuelve a clasificar como No, y en los conceptos de las estructuras también es un cierre grande, porque tú tocaste un tema que yo creo que es lo que está en la base de la limitación de haber discutido en la historia de nuestro pensamiento psicológico estas cuestiones que hemos discutido estos días. La emocionalidad nunca se consideró en su nivel cualitativo real para la organización del sistema psíquico de la persona, humano específicamente. Y es precisamente, ahí hay una relación con la cultura muy potente, porque es cuando la emoción comienza a responder a registros simbólicos, pero a la vez no deja de ser una producción biosomática. Y ahí estamos en la complejidad. Sin embargo, preferimos descansar en el plano de lo narrativo, que como quiera que sea, siempre descanse en el imaginario de lo cognitivo y de lo racional. Adrián. En la investigación tradicional, una referencia explícita en relación con estrategia de recabar, por así de recabar desde esa perspectiva, la información tiene que ver con la observación. Que bueno, siento que no se ha referido, no lo ha referido expresamente, que sí está inmersa en toda esta metodología de diálogo, ¿no? Porque pues bueno, yo al estar en la conversación yo observo, miro la gestualidad, por ejemplo, la manera en que se expresa el
sujeto, no sé, está inmersa pues ahí, pero creo que a lo mejor requiere una referencia expresa, porque es ahí a nivel tradicional donde sí se reflejan las cuestiones estas que tú decías de validez, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la confiabilidad de los observadores, ¿no? Qué tanto es válido lo que uno puede decir, si coincide o no con el otro, ¿no? Entonces esta cuestión observacional que a nivel tradicional se ve como un recurso más de sumativo, ¿no? de la información, de los datos, pero que es algo que pues, bueno, está ahí como un recurso que es muy importante para la investigación desde esta perspectiva tradicional. Yo creo que tú no estabas el primer día cuando yo hablé de esto, no sé si fue el primero o el segundo. Claro, yo no hablo de la observación por la connotación pasivo-reproductiva con que se usó el término en la investigación tradicional. O sea, el observador de la investigación tradicional era un observador no pensante. Y yo hablo de un investigador que observa desde el pensamiento, porque observa creando ideas y desdoblándose. Que yo decía que uno de los problemas, por lo que tú acabas de decir, es que en la investigación tradicional la observación era legítima por su carácter inductivo. Lo que 4 observadores éramos capaces de ver, lo integramos al flujo de la investigación. Sin embargo, siempre que hay 4 hay uno que es el más destacado. Todo lo que conseguía ver el que más veía era desechado porque no coincidía con los otros 4. Ahora, al hacer el giro en la propuesta de investigación, la observación que toma más valor es la que es congruente con el modelo teórico que va avanzando en la producción de significado de lo que estamos investigando. Y no necesariamente la que es coherente con lo que hacen los otros observadores, porque seguimos ahí reproduciendo la lógica de que lo que vale es lo común y excluyendo el nivel ideativo de la persona que tiene más capacidad de producción. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, sí, como esto es una investigación participativa por definición, nunca nos podemos excluir de observar, solo que no observamos desde una agenda externa, observamos implicados en la producción de nuestras ideas con el fenómeno. Pues yo te diría, sin observar no pensaríamos. Y los detalles que aparecen y que nos llevan a la conjetura, aparecen por la observación reflexiva que vamos haciendo del curso del problema. Pero es cierto que yo lo uso poco, y lo uso poco precisamente por la connotación pasiva, porque para mí, siempre que se están produciendo ideas, estamos observando. Lo que no estamos observando es para describir, pero estamos observando precisamente los elementos de ese tejido que nos permiten esa idea. Bueno, nadie tiene reservado algo para la última hora. Vamos a cerrar con paz y tranquilidad, o queda algo por ahí en el tintero. O sea, ¿cuál sería, cuando se da este diálogo y los dos son partícipes de la